llega el emperador y habla de concordia, habla de hacer un gobierno incluyente. Le es muy criticado que su gabinete pusiera liberales y conservadores y que refrendara la ley de reforma y tal, pero él tenía su plan de gobierno. Y uno de ellos era reestructurar ese aparato administrativo. Necesitaba un aparato administrativo. Al imperio sirvieron de manera civil aproximadamente unos 12.000 mexicanos, que para la población de 8 millones era un número bastante importante. Así que había trabajado mucha gente para el imperio, y al momento de llegar Juárez a la capital, bueno, no todavía Juárez, sino Porfirio Díaz, pues entraron en pánico, porque sabían que eran reos de la ley del 62, de enero del 62. Mucha gente se escondió, otros trataron de escapar, pero los que más miedo tenían eran los peces gordos. Por eso Leonardo Márquez escapa, Vidaurri se esconde, Tomás Ojara logra escapar, pero muchos de ellos no pueden hacerlo. ¿Y qué hace entonces Porfirio Díaz? Entra Porfirio Díaz y lo primero que hace es nombrar un gobernador, y este es Juan José Vaz, conocidísimo como un republicano y un liberal extremo, muy rojo, y sobre todo anticlerical, convencido y muy bravo. ¿Qué hace Porfirio Díaz? Proclama un decreto dándole 24 horas para todos aquellos que hubieran servido un cargo en el ejército para que se presentaran a la autoridad, bajo la amenaza de muerte. Aquel que no se presentara en 24 horas se hacía acreedor a la pena de muerte ipso facto. Se dispuso que se presentaran los generales en el templo de Regina, los coroneles, en otro templo los generales, y en el convento de la enseñanza los empleados civiles. Se presentan muchos, la gran mayoría se presenta, no tenían hacia dónde escapar, se sabían rodeados y decidieron entregarse, esperando el indulto. Pero para varios de ellos el indulto no iba a funcionar, sobre todo aquellos que habiendo militado en el ejército republicano se hubieran pasado al bando imperialista. Sobre todo entraron en este caso Vidaurri y Tomás Ojara. A Santiago Vidaurri, que había sido el cacique por muchos años, el cacique indiscutible de Nuevo León, lo encuentran, lo delata a un norteamericano y lo encuentran a las 8 de la mañana. A las 4 de la tarde ya estaba juzgado y estaba frente al paredón. Porfirio Díaz, dice, mandó un conjunto musical para que en medio de la ejecución le tocaran los cangrejos y le tocaran a Mamá Carlota y todas estas, todavía para que, además de sumarle la burla a la circunstancia, y es que había mucho rencor sobre esos personajes que habían defeccionado del Ejército Nacional. Lo ejecutan a Santiago Vidaurri. Días después se encuentran a Ojara, lo trasladan a la Ciudad de México y lo ejecutan. A Santiago Vidaurri en Santo Domingo, donde está la actual Escuela de Medicina antes de la Inquisición, en los Portales. A Ojara le toca en Izcalli. Eso prendió todavía más el miedo entre la gente. Entonces había mucho temor. Eso fue el día 21. El día 23, Juan José Vaz decreta la exclaustración de todas las monjas y todos los monjes. Y esto explica por qué don Benito Juárez no se animaba a entrar a la Ciudad de México. No quería formar parte de ese momento, de ese pequeño, porque fue pequeño momento de venganza o de revancha más que venganza. Y no se puede decir realmente venganza porque se estaba aplicando la ley.
Había una ley previa, lo sabía, y aún así se unieron al imperio, prestaron servicios, y al momento de ser capturados tuvieron que sufrir la prueba. Pero don Benito no quería ser partícipe de ese momento que sabía que tenía que darse. ¿Por qué no perdonó a esos hombres? Porque ya había sufrido decepción en épocas anteriores, había sido tolerante, había permitido que aquellos generales que habían servido a los conservadores se les había indultado, se les había regresado su grado militar para que pudieran servir a la causa de la República contra la invasión francesa, y traicionaron su confianza. No cabía perdón para ellos. Los demás empleados, sobre todo los civiles, fueron juzgados y se les dieron penas que iban desde el destierro, 4 años de prisión, 2 años de prisión, 1 año de prisión, dependiendo del cargo que hubieran tenido. El grueso de la población que sirvió al imperio, el cartero, el portero del ministerio, ni siquiera fueron recluidos en prisión. Llegaban, se presentaban, se les preguntaba qué cargo había tenido, y entonces, si era un cargo muy menor, pues decían: señor, váyase a su casa, pero recuerden que puede ser requerido por la autoridad. Los de jefe de oficina para arriba se quedaron un tiempecito y después los dejaron salir con la condición de que se presentaran con la autoridad regularmente. Llega por fin don Benito a la Ciudad de México, el 15 de junio. Perdón, el 15 de julio. El 20 había caído en la Ciudad de México, y entonces tomó sus buenos días don Benito, que había tenido mucha prisa para llegar de Paso del Norte a Zacatecas y a San Luis Potosí. Les digo que empezó a frenar su paso. ¿Por qué? Porque no quería él participar en este momento de revancha. ¿Y por qué no? Porque él tenía una obligación, y lo sabía: restaurar la República. Y si él hubiera sido el foco del rencor, si hubiera tomado el papel del verdugo, le hubiera costado mucho trabajo políticamente articular la restauración de la República. Para restaurar la República, lo que hace don Benito en los primeros 15 días de su estancia aquí fue primero nombrar un gabinete. Nombra su gabinete con los personajes que todos conocemos: Lerdo, que le habían servido muy bien en su peregrinaje, pero lo hace de una manera formal, lo redondea, reinstala la Suprema Corte de Justicia. Eso lo hace el 1 de agosto, y, detalle importante, le retira las facultades extraordinarias a los jefes militares, y lo hace cuando él ya está en la Ciudad de México. No se las retira antes, para que pudiera cumplirse la justicia que indicaba la ley del 62. Pero, ¿por qué se la retira el día 23? No, perdón, se la retira hasta julio, cuando el día 23 de junio, una de las acciones que hace Porfirio Díaz es mandar una carta a Benito Juárez renunciando a su mando y a sus facultades extraordinarias. Porfirio Díaz, que no era tampoco ningún tonto, no quería ser señalado como el responsable de la revancha. Renuncia, pero su renuncia no es aceptada, es más, no se le contesta. Es hasta cuando ya llega don Benito y dice: bueno, agradezco a los soldados del ejército, y retiramos las facultades extraordinarias. ¿Para qué? Para que impere la ley, para que se vaya empezando a reconstruir nuestra república.